le puse por título La obediencia de José. ¿Quién es José? José es hijo de un varón que se llamaba Jacob. Y Jacob tenía muchos hijos, tenía 12 hijos, y de todos los hijos que él tenía, como José era uno de los más jóvenes, y José tenía una característica que era muy obediente con su padre. Él era muy temeroso de Dios. Él, donde quiera que él iba, él obedecía a su padre, era muy obediente y también amaba mucho al Señor, amaba mucho a su Dios, porque él sabía quién era el que lo protegía a él, y Jacob ya le había hablado, ¿verdad? Qué importante es, ¿verdad?, que haya un varón que les instruya a sus hijos en el camino del Señor, en el conocimiento, y este era Jacob. Dice la palabra del Señor, dice en Génesis 37:2, empezamos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, de Jacob, e informaba a José a su padre de la mala fama de ellos. ¿Quién era Bila y quién era Silpa? Ellas eran criadas de las hijas de las mujeres de Jacob. Y ellas ellas no eran de la familia de José, y los hijos de Jacob y de estas dos mujeres le tenían mucho coraje a José, porque era el más joven y era el que más obediente con su papá. La historia de José revela cómo los descendientes de Jacob llegaron a ser una nación que residió en Egipto. Esta enseñanza nos revela la lealtad de José, que José mostró hacia su Dios, y las muchas maneras por las cuales Dios protegió y dirigió su vida para el bien de los demás. El Señor nos revela la verdad de los que son justos, los que pueden sufrir en un mundo malvado e injusto, pero que finalmente triunfará el propósito de Dios para los justos. José era un joven que tenía 17 años. Para muchas personas que creen que el evangelio es solamente para los viejitos, este muchacho tenía 17 años y él era muy obediente con su padre, y él amaba a Dios. Y por lo consiguiente, porque él amaba a Dios, dice la palabra del Señor que Dios lo protegió y lo dirigió su vida para el bien de los demás. José tenía un ministerio que él mismo no sabía, pero Dios lo había escogido en su temprana edad. Génesis 37, 3, 4 dice: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y el 4 dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podía hablarle pacíficamente. José era hijo de la mujer que amaba a Jacob, porque Jacob, sabemos la historia que Jacob era un hombre, ¿verdad?, que él se había huido de su tierra y se había ido a casa de su tío. Y él tenía 2 hijas, el tío de Jacob, y él se enamoró de una de ellas. Entonces le trabajó 7 años al tío por Raquel, la que él amaba, la que amaba Jacob. Y en el día de su casamiento, el suegro le cambió a Raquel por Lea, que era su hija mayor. Entonces Raquel no tenía hijos, era estéril, y la que tenía muchos hijos era Lea, la hermana de Raquel. Y entonces Raquel no podía tener hijos, y ya tuvo los hijos ya después de muchos años. Entonces José era uno de los hijos más pequeños de Israel. Entonces
amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de colores. No tanto que lo había tenido en su vejez, sino que era el fruto del amor de él. Él amaba a Raquel y él deseaba que hubiera hijos entre ellos, pero se tardó el Señor un tiempo y en el tiempo él, que nació José, Israel, que Jacob lo quería, era su consentido y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo, dice el verso 4, dice, viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. José tenía 11 hermanos y con él eran 12. Y todos los hermanos estaban en contra de José. La túnica que José recibió de su padre era de colores brillantes y de largo completo. Y en contraste con las túnicas más sencillas que usaban sus hermanos, representaba una posición en especial favoritismo y honor con su padre. Las túnicas que tenían sus hermanos era una túnica que les llegaba a la rodilla y hacía la diferencia la túnica de José a la túnica de sus hermanos. Leemos el Génesis 37, verso 5, dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más. A veces Dios revela su voluntad mediante sueños proféticos. Hoy, bajo el nuevo pacto, Dios pudiera hablarles todavía a los creyentes mediante sueños y a la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente viajero que está activo trayendo revelación a su pueblo y cubriéndonos con poder. En todo el tiempo el Señor, cuando quiere revelarle algo a su pueblo, le da sueños a la persona que Él ha escogido, le da sueños de lo que va a pasar, para que la persona se prepare. Eso lo ha hecho el Señor desde un principio y ahora en este tiempo también lo hace, ¿verdad? Que a veces el Señor le da sueños a la persona y le dice que no entiendo este sueño, pero con el tiempo el Señor le revela el sueño. Y José, como él era un joven, era un muchacho joven, cuando él recibía los sueños, él no esperaba que Dios le diera la interpretación, sino que él se lo contaba a sus hermanos y eso le causó a sus hermanos que lo aborrecieran más porque ellos no entendían los sueños. Dice aquí que Dios revela su voluntad mediante sueños proféticos. ¿Qué es un sueño profético? Un sueño profético es cuando le da a cualquier persona, le da un sueño, le está advirtiendo, le está diciendo lo que va a pasar más adelante. Esos son los sueños proféticos que no están pasando por el momento, pero va a pasar en un tiempo. Y dice que hoy, bajo el nuevo pacto, Dios puede y Dios está haciéndolo, hablando todavía a los creyentes mediante sueños y la presencia del Espíritu Santo. En Génesis 37, 6 dice, y Él les dijo, oíd ahora este sueño. Volvió a tener otro sueño y fue a contárselo a sus hermanos. Entonces José estaba mostrando insensibilidad e inmadurez al contarle su sueño a sus hermanos. Su propósito era proporcionarle revelación y fe para su difícil futuro y no para que se enalteciera sobre sus hermanos. José estaba mostrando, él no tenía experiencia. Él era un jovencito, él no había tenido la experiencia, él se le hacían muy bonito y muy extraños los sueños y él no tenía a quien contárselo, se lo contaba a los hermanos y sus hermanos se molestaban porque siendo él el más chiquito, él el que recibía los sueños y ellos siendo mayores no recibían nada. Entonces, pero todo esto Dios lo estaba mostrando dándole los sueños a José porque Dios estaba preparando a José para un futuro mejor. Le tenía un propósito muy bonito para José, pero José no lo estaba entendiendo en ese rato. Pero no lo estaba diciendo en los sueños para que fuera le presumiera a sus hermanos, sino porque Dios lo estaba preparando a él para la tarea que Dios tenía para él. Es posible que Dios escogiera a José para la tarea de proteger a la familia de Jacob en Egipto,
porque sus normas morales, su dedicación a Dios y a sus leyes eran sin duda superiores a las de sus hermanos. Ese era el motivo por qué Dios le daba. No es que Dios hace acepción de personas, sino que hay personas que obedecen más al Señor, que escuchan su voz y le obedecen, y hay personas que lo pasan por alto. Y José era una persona muy noble, obedecía a su papá y obedecía a Dios también. Entonces, este sueño que Dios le estaba dando a José era porque Dios lo había escogido, porque Dios tenía un propósito divino, así como hoy en día Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Lo que pasa es que a veces nosotros no entendemos o nos apresuramos y no esperamos el tiempo del Señor. Dice, Dios había escogido a José para una tarea de proteger a la familia, a su familia, en la familia de Jacob, que eran sus hermanos, en Egipto, porque ellos vivían vivían en la tierra de ellos, que era en Palestina, pero Dios iba a mandar hambre al pueblo de ellos, estaban en Canaán, y de allá los iba a transportar a Egipto, pero primeramente tenía que preparar el terreno, porque Dios es así, Él prepara el terreno para cada persona. Y lo que pasa es que a veces nosotros no conocemos los planes del Señor. Y Él estaba preparando a José para la tarea de proteger a la familia de Jacob en Egipto. ¿Por qué escogió a José? Porque José tenía una vida dedicada a Dios, a las leyes, que las leyes de Dios era su bendita palabra. Y vamos a leer ahora el Génesis 37, 7 y 22, al 22. He aquí, le está contando un sueño, otro sueño que tuvo José, y lo estaba contando a sus hermanos. Dice, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Este sueño era que José estaba atando manojos. ¿Sabes qué son manojos? Como manojos de trigo o de espigas, que los hacen, los amarran y los ponen así salteados, los ponen en montón así. Y esos son manojos que un tercio que los amarran así. Y entonces él estaba a que estaban atando manojos en medio del campo. Ellos eran de campo, y aquí dice, mi manojo se levantaba y se estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Entonces le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Más tarde se cumplió literalmente este sueño, pero ellos no lo entendieron. Ellos lo tomaron como que él quería enaltecerse. Y después de esto soñó otro sueño y lo volvió a contar a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió, lo regañó, ¿verdad? Le llamó la atención, le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? La madre de José ya había muerto, solamente quedaba Jacob, el padre de José, y sus 11 hermanos. Y por eso dice que soñó que... soñó, dice que 11 estrellas se inclinaban a él. ¿Quién eran las 11 estrellas? Las 11 estrellas eran los hermanos de José, porque las 12 tribus de Israel. Y ellos, las estrellas que todavía permanecen del linaje, pues de descendientes, el pueblo de Israel tiene una historia muy bonita. Ha sido muy perseguido, pero tiene una historia muy bonita. Entonces, las 11 estrellas se inclinaban a él. ¿Y quién eran los 11 hermanos? Con el tiempo fueron y se postraron ante José, y el papá también. La mamá no, porque ya había muerto. Entonces le contó
Y sus hermanos, dice, el 37:11, y sus hermanos le tenían envidia. Más su padre meditaba en este sueño, pero sus hermanos le tenían mucha envidia porque él, siendo el más pequeño, ¿por qué no le daba esos sueños a ellos? Y dice, y dijo Israel a José, el 12 dice, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. El 13 dice, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y José era muy obediente y le dijo, heme aquí. El 14 dice, Israel le dijo, Jacob le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta, y lo envió. El 15 dice, y lo halló un hombre que andaba errante por el camino, por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? El 16 dice, y José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Y el 17 dice, aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Era otro lugar donde, cuando en aquellos tiempos que apacentaban las ovejas, se terminaba el pasto allí y que se iban a otro territorio donde hubiera más pasto. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. El 18 dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Hasta donde había llegado la maldad de sus hermanos, ya no querían tenerlo cerca, querían desaparecerlo, querían matarlo y hacer creer a su papá que un animal se lo había comido. El 19 dijeron el uno al otro, he aquí viene el Señor. El 20 dice, ahora pues venid y matémoslo y echémosle en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén era el hermano mayor de José, Rubén era hermano, medio hermano de José y era primo hermano porque eran hijos de dos hermanas. Oyó esto, lo libró de su mano y dijo, no lo matemos. Aquí estaban probando los hermanos de José, estaban probando qué de sus sueños. Si él es el soñador, si él está soñando tantas cosas, a ver si se defiende con sus sueños en lo que le vamos a hacer. Dice, y ahora pues venid y matémoslo y echémoslo en una cisterna y diremos, alguna bestia lo devoró. Y veremos qué serán de sus sueños. Allí lo estaban metiendo, según ellos, poniéndolo a prueba. Entonces les dijo Rubén, no derraméis sangre, echarlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él por librarlo. Lo hizo esto Rubén para librarlo de las manos de sus hermanos, para hacerlo volver a su casa. Rubén era el primogénito de Jacob, y como tal se suponía que fuera el guía de los hermanos, sin embargo, después de su inmoralidad con Bilha, él perdió para siempre su verdadero liderazgo espiritual y no pudo influir suficientemente en sus hermanos. Rubén era el primogénito de Jacob, pero en un tiempo Rubén deshonró a su padre acostándose con Bilha, la concubina de Jacob, su padre. Entonces, por el que dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, entonces él perdió su primogenitura, perdió el poder, perdió el liderazgo por causa de que él fue y contaminó o se burló, deshonró a su padre por haber decidido a acostar con su concubina. Entonces, Génesis 37, 23, 28, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí.
Eso fue lo primero que hicieron los hermanos de José, de despojarlo de su túnica, despojarlo de esa túnica que su padre le había hecho. En 24 dice, y le tomaron y lo echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. Y se sentaron los hermanos de José, se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra e iban a llevarlo a Egipto. ¿Quiénes eran los ismaelitas? Los ismaelitas eran nietos, eran hermanos de Jacob, medios hermanos, y eran tíos de José. Entonces, para deshacerse, los hermanos de José, para deshacerse de él, lo enviaron a Egipto, lo vendieron. En el 26 dice, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Judá era hijo de una hermana de la madre de José, que venía siendo primo hermano de José. Y él tuvo un poquito más de misericordia y dice, no lo matemos. ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? ¿Qué le van a decir a su padre, verdad, qué pasó con su hermano? Entonces el 27 dice, venid y vendámoslos. Le dio una idea según él, vendámoslo a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba porque lo tenían metido en una cisterna, pero abajo y ellos estaban arriba en un monte. Y dice, vinieron y vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Aunque José fue tratado cruelmente por sus hermanos y vendido como esclavo, en todo eso Dios usó la malvada acción humana para llevar a cabo su voluntad en la vida de José. Todo lo que estaban haciendo los hermanos de José aparentemente era malo, estaban tratándolo con crueldad, estaban engañándolo, deshaciéndose de él, pero Dios tenía un plan divino para José y tenía un plan divino también para los mismos hermanos, para el padre de ellos. Y Dios cuando hace algo, lo hace con propósito, no es que nosotros a veces no entendemos y empezamos a renegar, ¿verdad? Porque no entendemos, pero miren la historia de José tan bonita que está. Dice, y tenemos que aprender mucho de José. Génesis 37, 29, 30, dice, después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. En aquel tiempo el pueblo de Israel, cuando ellos se confrontaban a un dolor, un duelo, la primera acción que ellos tenían era de rasgar sus vestiduras. Esa era para ellos demostraron su reacción que ellos tenían. El verso 30 dice, volvió a sus hermanos y dijo, volvió Rubén a sus hermanos, y dijo, el joven no aparece porque Rubén fue a la cisterna y no lo halló dentro y cuando no lo encontró fue cuando rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece. Y yo, ¿a dónde iré? Como diciendo, ¿qué consuelo le voy a dar a mi padre? ¿Qué le voy a decir a él? ¿Qué fue lo que pasó con mi hermano? Entonces, vamos a leer Génesis 39, 1. Dice, y llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. José fue llevado a Egipto aproximadamente en 1900 a.C. Eso sería unos 200 años después del llamamiento de Abraham. Vamos a leer ahora, nos vamos a regresar un poquito, Génesis 12, 1, 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu parentela y de tu
vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a tierra que te mostraré. Porque Abraham vivía en un lugar de idólatra y Dios lo quería sacar de allá para hacer una nación grande por la descendencia de Abraham. Y el 2 dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios había llamado a Abraham de la tierra de los caldeos para sacarlo de allá, para llevarlo a una tierra prometida que Dios le había prometido, para levantar una descendencia que lo adorara a él, que le sirviera a él, que dejara todos los ídolos y viniera a hacer esa nación. Es lo que siempre Dios ha preparado, ha procurado en todos los tiempos, de hacer una nación grande, que lo bendigamos a él, que seamos obedientes a su palabra, porque él tiene propósitos grandes y hermosos para nosotros. Y dice, haré de ti, le dice Abraham, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Hasta hoy todavía, aunque ya hace años que murió Abraham, hasta hoy todavía hay una nación muy grande que dice la Biblia que como la arena del mar que no se puede contar. Dice, y el 3 dice, bendeciré a los que te maldijeren, y bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta bendición nos alcanza a nosotros todavía, pasando tantos años. Todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo, Dios lo bendice, ha alcanzado la bendición de Abraham, de Isaac, de Jacob. José se enfrentó a 3 grandes pruebas en Egipto. La prueba de la pureza personal, prueba que a menudo se presenta a los jóvenes que están lejos del hogar. La prueba de la oportunidad para la venganza, prueba que a menudo se les presenta a las personas que han sido maltratadas. José pasó la prueba de la pureza personal cuando él fue agredido por la mujer de Potifar. La prueba, la oportunidad de que él no se vengó de sus hermanos, sino que los perdonó. Y la tercera prueba fue la prueba de enfrentarse a la muerte. En cada caso, él venció la prueba mediante su confianza en Dios y en sus promesas. Él conocía bien porque lo que Dios tenía preparado para él. Él confiaba en Dios, sabía que Dios iba a hacer algo bueno con él, que no lo iba a dejar que muriera en la situación en que él se encontraba. Vamos a Génesis 39, 2. Dice, mire, más Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Pero allí cuando estaba José en la casa era próspero y él estaba en la casa de su amo el egipcio, tuvo un encuentro, ¿verdad? Tuvo una prueba muy difícil, pero él la pasó. El verso expresa con claridad que la separación de José de su pueblo estaba bajo la dirección de Dios. Dios estaba obrando por medio de José y de las circunstancias de José para preservar a la familia de Israel y unirlos otra vez conforme a la promesa que Dios había hecho. Génesis 39, 3 al 9. Dice, y vio su amo que Jehová estaba con él. El amo, el egipcio, era un egipcio que ellos no conocían a Dios, ellos no amaban a Dios, pero al ver a José, él se dio cuenta que José tenía algo diferente, que Jehová estaba con él y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Qué hermoso eso, ¿verdad? Dios estaba premiando la obediencia de José. Y eso dice la palabra del Señor, que eso lo quiere Él para todos y cada uno de nosotros, porque Él no hace acepción de personas.
el verso 4 dice, hacía yo José gracia en los ojos y le servía. Halló gracia en los ojos del egipcio, de su amo, y le servía. Y él lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Todo lo puso en las manos de José. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía así en casa como en el campo. Qué bendición, y eso es lo que quiere el Señor en este tiempo. Él quiere bendecir a su pueblo. Él lo que hizo con José lo quiere hacer con todos y cada uno de nosotros, pero tenemos que obedecerle, tenemos que amarle y tenemos que seguir sus mandamientos, así como lo hizo José. Él honró a Dios en medio de las circunstancias, en todo tiempo él estaba en peligro. Al renunciar él a las pruebas, él se ponía en peligro. Dice, y el verso 5 dice, aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. El amo de José vio rápidamente la bendición que Dios le había dado, y él sabía que la bendición que tenía José era la bendición de Jehová, que estaba sobre todo lo que tenía, así en su casa como en el campo. El 6 dice, y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Era José hermoso, de hermoso semblante y bella presencia. Ese era un peligro grande para José. Pero lo que hizo al egipcio, que halló gracia José a sus ojos y le dio confianza, todo lo que tenía el egipcio se lo puso en las manos de José, y él miraba que cada día todo prosperaba. El 6 dice, y dejó todo dice, y el 7 dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso los ojos en José y dijo, mire la propuesta que le hizo la mujer de Potifar. Dice, le dijo, duerme conmigo. Aquí fue una prueba bien fuerte para José, y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. El 9 dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Él no estaba diciendo que iba a pecar contra el egipcio, él decía que cómo él iba a pecar contra Dios. Todo pecado incluyendo el pecado contra la integridad del matrimonio, adulterio, es fundamental, un pecado contra Dios. El Salmo 51, 4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Eso fue un salmo de David después que pecó él. Él dijo, contra ti solo he pecado, que él reconoció cuán grande había sido el pecado que él había cometido y había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Más tarde el rey David aprendió eso de una forma complicada a través del continuo juicio de Dios sobre su vida y su hogar. En Génesis 39:10 dice, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse con ella, aconteció que entró él en un día en casa para hacer su oficio, no halló a nadie de los de la casa allí, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó de él. La trampa que le tendió la mujer de Potifar, porque ella, no lo dice la Biblia, pero yo
supongo que ella le ordenó a todo el personal que salieran de su casa y la dejaran sola para cuando llegara José. Entonces dice que ella se asió, lo tomó de su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Con esta acción él estaba poniendo su vida en peligro, tanto porque él la había rechazado a ella, porque ella tenía poder, ¿verdad? Y también porque era la esposa de su patrón, de su amo, que él había puesto en sus manos todo lo que él tenía y su vida de él corría peligro, pero con todo eso él huyó del problema, del peligro de la tentación. Él tuvo esa valentía de huir de la tentación. Dice, por tanto, por lealtad y fidelidad a quien, a su Dios, como por lealtad a Potifar, siguió resistiendo al pecado, obtuvo la victoria sobre la tentación, porque previamente había decidido permanecer obediente a su Señor y no pecar. De la misma manera, los creyentes bajo el nuevo pacto emergen victoriosos sobre la tentación. Ellos deben tomar una decisión firme y determinada de no pecar contra Dios. Esto no está solamente para José, está para todos nosotros, ¿verdad? Que hay muchas tentaciones y tenemos que huir, dice la Biblia, de cualquier tentación. Génesis 39, 13 al 21 dice, cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, que nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Esa es una calumnia que ella levantó. Después de que él la rechazó, ella quiso vengarse de él. Y viendo que yo alzaba la voz, gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su esposo, su señor, a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me has traído, tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel, y estuvo él en la cárcel injustamente, pero miren, allí el Señor lo bendijo, allí el Señor le dio gracia, allí el Señor lo prosperó, allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Lo puso en la cárcel. Dice, la victoria sobre la tentación y la fidelidad a Dios no siempre dan resultado la recompensa inmediata. José sufrió por su injusticia. También Cristo se refiere a sus seguidores como que son perseguidos por causa de la justicia. Dice la palabra del Señor en Mateo 5, 8, 10, del 8 al 10, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Qué hermoso es esta promesa. Bienaventurado, el 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y el 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Eso vale la pena, ¿verdad?, sufrir por algún falso que le levanten. Dice la palabra del Señor, recuerda que a tales personas se les considerará bienaventurados y recibirán una gran recompensa allá en el cielo. A veces nosotros cuando alguien nos levanta una calumnia nos ofendemos mucho, pero aquí dice que es bienaventurado. Dice el Mateo
5:11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen o os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice la Biblia que somos bienaventurados y gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Génesis 39, 22 al 23 dice, y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, que todo lo que se hacía allí, él lo hacía. El verso 23 dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Jehová estaba con José 4 veces en el capítulo 39, se dice que Jehová estaba con José, por cuanto José exaltó a Dios, Dios lo exaltó a él. Los que temen a Dios y lo reconocen en todos sus caminos tienen la promesa de que Dios enderezará sus veredas. Qué hermoso es que Dios lo llevó a José a la cárcel, pero no lo llevó solamente para que fuera a ministrar lo que había en la cárcel. Él lo puso por ministrador porque Dios lo estaba preparando para cuando José saliera de todos estos lugares de la casa de Potifar, de allí lo llevaron a la cárcel. Dios tenía un plan divino para José de que él iba a ser una persona muy influyente en Egipto. Él iba a tener él iba a estar al lado de Faraón, el rey de Egipto, y a él le dio el rey vamos a decir, el encargo de que él ministrara los alimentos, que él ministrara todo lo que tenía Faraón en Egipto. Y Dios le dio la gracia a José para que él hiciera bien su trabajo. Dice, vamos a leer Proverbios 3, 5, 7, dice el 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. El 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Génesis 41, 8, 16, del 8 al 16 dice, sucedió que por la mañana estaba quitado su espíritu, el espíritu de Faraón, e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiera interpretar a Faraón, porque en Egipto había muchos magos, muchos brujos, muchos adivinos, y juntó Faraón a todo ese personal para que fueran y le interpretaran un sueño. Pero antes de eso ya Dios ya había preparado a José, porque había tenido unos presos que estaban allí con José, tuvieron un sueño cada uno de ellos y a cada uno le dio la interpretación conforme a lo que era. Entonces, cómo Dios va preparando el terreno para cada persona, ¿no? Que a veces nosotros torcemos cuando entramos en desobediencia, torcemos el propósito del Señor. Y aquí Faraón había echado 2 de sus sirvientes a la cárcel y uno fue muerto, fue colgado y el otro salió, y por medio del que salió de la cárcel a trabajar con Faraón, por ese medio fue que Faraón dio con José. Dice aquí el verso 9, dice Génesis 41, 9. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra tus siervos, nos echó a la prisión de la cárcel del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia.
y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a sus sueños. Y aconteció que como él nos se lo interpretó, así fue, yo fui restablecido en mi puesto y él otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. ¿Cómo sacaron a José? Apresuradamente. José no sabía, no tenía fecha de cuándo iba a salir él de la cárcel. Lo habían echado de la cárcel Potifar por un delito pues grave. Entonces él no tenía esperanza de salir, pero en ese rato, dice, lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Lo hermoso, ¿verdad?, de aquí, de lo que le pasó a José, que le mudaron sus vestidos. Él no fue a presentarse a Faraón con la ropa de prisionero. Él llevaba un vestido de honra porque iba a presentarse ante el rey de Egipto. Y dijo, el 15 dice, y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes para interpretarlos. Y respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será quien dé respuesta propicia a Faraón. Él no se dio la gloria a él se la dio a Dios. Le dijo: no está en mí. Dios será quien dé la respuesta propicia a Faraón. José insistió en que su Dios daría la interpretación del sueño de Faraón. Su franca fe en el Señor, Dios, pudo haberle costado la vida, y en la presencia de un rey egipcio que se consideraba un dios. En Egipcio había un dios nada más, no había ellos no reconocían a Jehová, Dios de los ejércitos, por el Dios. Que José fuera él a decir que su Dios era Jehová de los ejércitos, que él es el único que daría la interpretación de su sueño. Esa franca fe en Dios, esa confianza en Dios, pudo haberle costado la vida a José, pero Dios estaba con él. Dice, y dijo el 39, dice, y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Faraón reconoció a Jehová Dios, lo reconoció como el supremo Dios, el Dios todopoderoso. Dice: no hay entendido ni sabio como tú estarás sobre mi casa. Fíjate, saliendo él de la prisión, estando en la cárcel por no muy buena conducta, el rey de Egipto lo puso sobre toda su casa. ¿Por qué? Porque él honró a Dios, José honró a Dios en todo tiempo. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Que todo lo que José dijera, eso sí iba a hacer. No tenían que irlo a consultar con el rey, que lo que José dijera, eso era hecho. Tenía tanta confianza porque sabía el rey de Faraón, sabía que Dios estaba con él. Dijo además Faraón a José: he aquí yo he puesto sobre toda la tierra yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. José era el que mandaba todo, el que manejaba todo el país de Egipto. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Él le dio poder para que él gobernara todo ese país, que no era chiquito el país, y llamó Faraón el nombre de José Safnat-Panea, y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto.
Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra. Y recorrió toda la tierra, era José, dice, de edad de 30 años. José tenía 17 años cuando fue vendido como esclavo por sus hermanos, en donde pasó 13 años como esclavo y al menos 3 de ellos lo pasó en la cárcel. Cuando Dios lo exaltó a una posición de honor, a la función de mandatario, a los 30 años de edad, José siguió siendo fiel a su Dios. No se engrandeció. Significa esa dedicación a su Dios en el nombre hebreo de sus 2 hijos. Génesis 41, 50, 52 dice, y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Senat, a su esposa, hija Potífera, sacerdote de On, y llamó el nombre el primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó al segundo hijo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. José no dejó de alabar y glorificar a Dios. José no dejó de darle la honra y la gloria a Dios. En todo tiempo José engrandeció a Dios. Y José fue un hombre que muy escogido y muy protegido por el Señor. Vamos a hacer una corta oración. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, te adoramos y te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Tenemos, Señor, mi Dios, que esta palabra bendita que es tuya, Señor, levanta mucho, José, Padre bendito, con el temor tuyo, Padre amado. Levanta hombres y mujeres, Padre bendito, que a su temprana edad te teman a ti, te amen y te obedezcan, Padre Santo, que estás en gloria. Hay una juventud muy grande, Padre bendito, que ha sido escogida por ti. Señor amado, manténgalo, Señor, así como mantuvo a José, Señor amado, que íntegro delante de ti, Señor amado, y tú lo hiciste prosperar, no solamente a él, Señor, pero él es un testimonio, Padre, para todos los jóvenes, Señor. Te pedimos, Padre bendito, que seas tú engrandeciendo tu nombre, Padre, en cada niño, en cada joven, en cada matrimonio, Padre, en cada familia, Padre bendito, que nosotros tengamos que aprender, Padre bendito, de José, Padre bendito, que siendo él un joven, Señor, él supo mantenerse en integridad contigo, Señor. Él se mantuvo íntegro. ¿Por qué? Porque él te amaba y él te honraba, Señor, mi Dios. Te pedimos, Señor, que pongas ese deseo en nuestro corazón de honrarte y de amarte, Señor amado, y que tu nombre sea glorificado, Padre. Yo te pido por esta congregación, Señor amado, que tú los hagas prósperos, Señor, que tú los bendigas, Señor, que tú los fructifiques, que tú les des, Señor amado, les des la bendición que les diste a José, Señor amado, que primeramente, Padre bendito, el temor a ti, el amor por ti, Señor amado, que te amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y que haya ese temor santo, Señor amado, que no importa dónde estemos, que alguien nos mire o no nos mire, pero sabemos que tú estás en medio nuestro, que tú nos miras, Señor, y que tú tienes cuidado de nosotros. Ayúdanos a poner la confianza en ti, solamente en ti, de amarte, de honrarte, de obedecerte en todo tiempo, en todo lugar, Padre. Yo te doy gracias, Padre bendito, por las personas que estamos aquí. Bendíceles, llévalos con bien a su casa, Señor, y que lleven, Señor amado, tu presencia, Padre Santo, aleluya, que lleven una palabra, Señor, en su corazón, una palabra de aliento, de fortaleza, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, aleluya, amén y amén.